Hay secretos que se esconden a plena vista, en los rostros de extraños que cruzamos cada día. Hay historias de traición y pérdida que caminan por nuestras mismas calles, esperando el momento exacto para salir a la luz. La historia que estás a punto de escuchar trata sobre uno de esos secretos. Una mentira que sostuvo un imperio durante una década y que fue desvelada por la persona más inesperada. Prepárate para un viaje a las sombras de la ambición, donde un simple acto de bondad desata un torbellino de justicia y venganza que lo cambiará todo para siempre. En el corazón de Madrid, dos mundos paralelos existían sin tocarse. En uno vivía Javier Montes, un hombre cuya mirada contenía el peso de 10 inviernos en el infierno. Su hogar era la calle, sus posesiones, los harapos que vestía. Pero bajo esa fachada de abandono se escondía una mente brillante y un espíritu forjado en la injusticia. En el otro mundo, Ricardo Vargas reinaba, dueño de la prestigiosa cadena de restaurantes El Rincón del Tiempo. Su vida era un desfile de lujo, poder y respeto. Padre de Hugo, un niño de 10 años, y esposo de la elegante Sofía, Ricardo lo tenía todo. O eso parecía. Porque su fortuna se cimentaba sobre la ruina de otro hombre, un antiguo amigo al que borró del mapa para robarle no solo su negocio, sino también su vida y su amor. El destino, sin embargo, es un dramaturgo paciente, y estaba a punto de poner a estos dos hombres cara a cara una vez más. El estruendo de un claxon desgarró la tarde madrileña. En el cruce de la calle Goya, un camión de reparto se abalanzaba sobre una pequeña figura. Hugo Vargas, montado en su bicicleta nueva, había salido disparado a la calzada, cegado por el sol y la emoción. El tiempo pareció congelarse. El conductor, pálido, pisaba el freno con todas sus fuerzas, pero la inercia era implacable. El impacto era inminente. De la nada, una sombra veloz surgió de la acera. Era Javier. Sin un segundo para pensar, se lanzó hacia el niño. Sus reflejos, afilados por años de alerta constante, actuaron por instinto. Agarró a Hugo por el cuello de la chaqueta y tiró de él con una fuerza desesperada. Cayeron juntos en un revoltijo de miembros sobre el asfalto. Justo cuando el parachoques del camión pasaba rozándoles, aplastando la rueda delantera de la bicicleta con un crujido metálico que helaba la sangre. El olor a goma quemada y el eco del frenazo llenaron el aire. Por un instante, solo se oyó el latido acelerado de dos corazones. El conductor del camión, un hombre corpulento con la cara roja de pánico y furia, saltó de la cabina. «¡Pero tú estás loco, chaval! ¿Es que no miras? ¡Casi te matas!», gritó, más por el susto que por enfado. Hugo, con los ojos como platos y temblando, se encogió junto a Javier. Fue entonces cuando el Salvador se levantó, interponiéndose entre el niño y el conductor. La mirada de Javier, fría y penetrante como el acero, silenció al hombre al instante. No hubo palabras, solo un gesto de cabeza que decía, «Ya es suficiente». El conductor, sintiendo un escalofrío inexplicable, masculló una disculpa y volvió a su vehículo, ansioso por alejarse de aquella escena. Javier se arrodilló junto a Hugo. «¿Estás bien? ¿Te has hecho daño?», preguntó. Su voz ronca pero sorprendentemente suave. El niño, aún en shock, solo pudo negar con la cabeza, con los ojos fijos en el amasijo de hierros que había sido su bicicleta. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. El lujo de su chándal de marca contrastaba violentamente con la ropa raída de su rescatador. «Gracias, señor», susurró Hugo, encontrando finalmente su voz. Me ha salvado la vida». Javier esbozó una media sonrisa, un gesto que no alcanzaba sus ojos tristes. «Cualquiera lo habría hecho. Lo importante es que estás de una pieza, pero tienes que tener más cuidado. Las calles de Madrid no perdonan». Miró la bicicleta destrozada. «Eso, me temo que no tiene arreglo». El niño se puso en pie, sacudiéndose el polvo. De repente, una determinación adulta apareció en su rostro.
Tengo que agradecértelo de verdad. Mi padre, él tiene mucho dinero. Te dará una recompensa, te lo prometo. Ven conmigo. Javier arqueó una ceja, divertido y un poco melancólico. Un niño rico prometiendo el oro y el moro. No hace falta, chico. Cuídate y ya está. Pero Hugo era insistente. No, has salvado mi vida. Mi padre es el dueño de El Rincón del Tiempo, el restaurante grande de la calle Serrano. Te dará lo que pidas, por favor, ven. El nombre del restaurante resonó en la mente de Javier como un eco lejano y doloroso. El Rincón del Tiempo. Un escalofrío recorrió su espalda. Una chispa peligrosa se encendió en los ojos de Javier, un destello que Hugo, en su inocencia, no supo interpretar. ¿Un restaurante, dices?, murmuró Javier, más para sí mismo que para el niño. La idea, absurda y arriesgada, comenzó a tomar forma en su mente. Quizás el destino le estaba ofreciendo una puerta, una rendija por la que volver a un mundo que creía perdido para siempre. Está bien, chaval, te acompaño, aceptó finalmente, con una calma que ocultaba la tormenta en su interior. La extraña pareja echó a andar por las elegantes aceras del barrio de Salamanca. El niño, con su ropa impoluta y su aire de confianza, charlaba sin parar, ajeno a las miradas de reojo que los transeúntes lanzaban al hombre desaliñado que caminaba a su lado. Javier, por su parte, sentía cada mirada como un alfiler, cada escaparate de lujo, cada rostro adinerado. Era un recordatorio de la vida que le habían robado. Madrid era la misma, pero él ya no pertenecía a ella. Era un fantasma recorriendo las ruinas de su propio pasado. Llegaron a la imponente fachada de El Rincón del Tiempo. La puerta de roble macizo y los apliques de latón brillante eran un símbolo de exclusividad. 2 guardias de seguridad, con trajes impecables y pinganillos en el oído, flanqueaban la entrada. Al ver a Javier, uno de ellos, Mateo, se adelantó con el ceño fruncido. «Fuera de aquí, no se permite mendigar. Venga, circule», dijo con voz dura, haciendo un gesto despectivo con la mano. Hugo se plantó delante de Javier, con los brazos en jarras. «Quieto, este hombre viene conmigo», declaró con una autoridad sorprendente para su edad. Los guardias, Mateo y Lucas, intercambiaron una mirada de incredulidad. Conocían bien al hijo del jefe, un niño despierto y curioso, pero nunca lo habían visto en una situación parecida. Traer a un vagabundo a la puerta del restaurante más lujoso de su padre era, como mínimo, una excentricidad. «Señorito Hugo, no creo que a su padre le guste», me empezó a decir Lucas, el más veterano, pero el niño no cedió. «He dicho que viene conmigo. Espera aquí», le dijo a Javier señalando un banco de mármol cercano. Javier se sentó, sintiéndose extrañamente expuesto bajo las luces del vestíbulo. Observaba los detalles: el suelo de mármol pulido, los cuadros de artistas cotizados, el suave murmullo de las conversaciones de la élite madrileña. Todo le resultaba dolorosamente familiar. Recordaba haber discutido sobre el tipo de mármol, haber elegido personalmente algunos de esos cuadros. Sentía como si estuviera viendo una película de una vida que no era la suya. El impulso de huir, de desaparecer de nuevo en el anonimato de las calles, era abrumador. ¿Qué estaba haciendo allí? Enfrentarse a su pasado de esta manera era una locura, pero la imagen del rostro de Hugo, su determinación infantil por hacer lo correcto, lo mantuvo anclado a ese banco. La injusticia le había quitado todo, pero ese niño le había recordado que la decencia aún existía. Esperaría. Vería hasta dónde le llevaba este extraño giro del destino. Mientras tanto, Hugo subía con paso firme las escaleras hacia el despacho de su padre. Un pequeño David dispuesto a enfrentarse a su particular Goliat. Ricardo Vargas levantó la vista de sus papeles cuando Hugo entró sin llamar. «Papá, tenemos que hablar», dijo el niño, con un tono solemne que hizo que su padre enarcara una ceja. Vaya, qué seriedad.
¿Qué ocurre, campeón? ¿Algún problema en el colegio?, preguntó Ricardo con una sonrisa condescendiente. Hugo negó con la cabeza y, con una elocuencia inesperada, relató el incidente del camión. Omitió su propia imprudencia y se centró en el heroísmo del desconocido. Mientras hablaba, el rostro de Ricardo pasó de la diversión a la preocupación y finalmente al alivio. Se levantó y abrazó a su hijo con fuerza. «Menudo susto me has dado. Lo importante es que estás bien. La bicicleta es lo de menos. Te compraré otra mejor». Pero Hugo se zafó del abrazo. «No es eso, papá. El hombre que me ha salvado está abajo. Tienes que recompensarle. Le debemos la vida». Ricardo frunció el ceño. ¿Un hombre? ¿Quién? ¿Está esperando dinero? La idea de tratar con un desconocido, probablemente un oportunista, le irritaba profundamente. Su tiempo era demasiado valioso para esas nimiedades. «No sé quién es», admitió Hugo. «Parece pobre, pero tiene una mirada. Como los héroes de las películas. Papá, por favor, no podemos darle solo dinero y ya está. Es cutre. Tenemos que hacer algo más». La palabra cutre tocó una fibra sensible en Ricardo. La imagen pública lo era todo para él. La historia de un millonario que despacha con unas monedas al salvador de su hijo no sería buena para el negocio. Pensó rápidamente. Una recompensa generosa pero discreta sería lo ideal. Pero la insistencia de su hijo le dio otra idea. Una más teatral. Una que le haría quedar como un hombre magnánimo y compasivo. «Tienes razón, hijo», dijo, poniendo una mano en el hombro de Hugo. «El dinero se gasta. A este hombre le daremos algo mejor. Le daremos una oportunidad, una caña de pescar, no un pez». Hugo le miró sin comprender. «Le daré un trabajo, algo sencillo, de limpieza. Así podrá ganarse la vida honradamente. ¿Qué te parece?» Hugo sonrió, satisfecho. Su padre era el mejor. Ricardo, por su parte, ya estaba llamando al gerente del restaurante. Se desharía del problema y puliría su imagen de un solo golpe. El gerente, un hombre llamado Boris, bajó al vestíbulo con las instrucciones de Ricardo. Se acercó a Javier con una profesionalidad que no lograba ocultar su desdén. «Usted dirá», le dijo a Javier, evaluando su aspecto con una mirada rápida. «El señor Vargas, en agradecimiento por su ayuda al joven Hugo, le ofrece un puesto de trabajo, limpieza y mantenimiento, turno de noche, alojamiento en el almacén del sótano y comida. Mañana puede empezar». Javier escuchó la oferta sin inmutarse. Un trabajo de limpiador, en el imperio que él había ayudado a construir. La ironía era tan amarga que casi le hizo reír. Alojamiento en el sótano, como una rata, era la humillación definitiva. Cualquier otro en su lugar se habría marchado de allí con un portazo. Pero Javier no era cualquiera. Vio la oferta no como una limosna, sino como una llave. Una forma de entrar en la fortaleza del enemigo, de observar, de esperar. El primer paso de un plan que aún no tenía forma, pero cuyo objetivo era claro como el agua: la justicia. «Acepto», dijo con voz firme, para sorpresa del gerente. Boris asintió, le entregó un uniforme gastado y le dio unas breves instrucciones. No se dio cuenta de que acababa de dejar entrar al lobo en el corral. La primera noche de Javier fue un descenso a las entrañas de su propio pasado. El sótano era un laberinto de pasillos fríos. Olía a humedad y a productos de limpieza. Su alojamiento era un pequeño cuartucho junto a la sala de calderas, con un catre metálico y una bombilla desnuda. Mientras fregaba los suelos de la cocina, ahora vacía y silenciosa, cada rincón le traía un recuerdo. Recordaba haber discutido con Ricardo sobre la distribución de los fogones, haber elegido personalmente los azulejos de la pared. Ahora los limpiaba de la grasa y la suciedad de otros. El trabajo era duro, monótono, diseñado para romper el espíritu. Pero el espíritu de Javier ya estaba roto y se había vuelto a forjar en un material más duro. No sentía humillación,
sino una extraña paz. Estaba exactamente donde necesitaba estar. Era invisible, un fantasma que se movía por la noche. Y los fantasmas, a veces, ven cosas que los vivos ignoran. Cada cubo de agua sucia, cada bolsa de basura, era un pequeño paso en su camino de regreso. Los primeros días, el resto del personal lo trataba con una mezcla de lástima y desconfianza. Los camareros evitaban su mirada. Las cocineras le dejaban un plato de comida en un rincón, como si fuera un animal callejero. Circulaban rumores. «Es un vagabundo que el jefe recogió por hacerle un favor al niño», decían. Se reían a sus espaldas, hacían bromas sobre su aspecto. Javier lo soportaba todo en silencio. No buscaba su aprobación, solo su indiferencia. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Notaron su meticulosidad en el trabajo, la dignidad silenciosa con la que se movía. No pedía nada, no se quejaba nunca. Una noche, una de las camareras más jóvenes, Lucía, tropezó y dejó caer una bandeja llena de copas. El estruendo fue monumental. Antes de que el gerente pudiera empezar a gritarle, Javier ya estaba allí, recogiendo los cristales rotos con calma y eficacia, con un simple «No te preocupes, son cosas que pasan». La gratitud en los ojos de la chica fue la primera conexión humana que sintió en mucho tiempo. La gente empezó a verlo no como un vagabundo, sino como Javier, el hombre silencioso de la noche. Su relación con los guardias de seguridad, Mateo y Lucas, también evolucionó. Pasaban muchas horas muertas durante la noche, y la curiosidad venció a sus prejuicios. Empezaron a charlar con él durante sus descansos para fumar. Descubrieron que, bajo su apariencia tosca, había un hombre inteligente y observador. Les sorprendía su conocimiento sobre temas diversos, desde la gestión de un negocio hasta la historia del arte. «Tío, tú no pareces un limpiador», le dijo Lucas una noche. «Has tenido estudios, ¿a que sí?» Javier sonreía enigmáticamente. «La vida da muchas vueltas», respondía. Se ganó su confianza no con palabras, sino con hechos. Una noche, el sistema de alarma dio un falso aviso. Javier, con unos conocimientos de electrónica que dejó a los guardias boquiabiertos, localizó el cortocircuito y lo arregló en 10 minutos, ahorrándoles una reprimenda del jefe. A partir de ese día, su pequeño cuartucho en el sótano se convirtió en un refugio donde los guardias pasaban a tomar un café y a charlar. Javier escuchaba, absorbía información. Cada pieza del rompecabezas de la vida actual de Ricardo Vargas iba encajando en su sitio. Las noches en el sótano eran largas y frías. Cuando el agotamiento físico no era suficiente para acallar su mente, los recuerdos volvían con la fuerza de un maremoto. Se veía a sí mismo, 10 años más joven, lleno de energía y ambición. Él y Ricardo, más que amigos, hermanos, salidos del mismo orfanato, habían jurado conquistar el mundo juntos. La idea de El Rincón del Tiempo fue suya. El concepto, el plan de negocio, las noches en vela diseñando cada detalle. Él era el cerebro. Ricardo era la cara pública, el hombre de los contactos. Formaban un equipo imbatible. Recordaba la emoción de abrir su primer local, un pequeño restaurante en Lavapiés, y verlo prosperar gracias a su esfuerzo. La alegría del éxito era pura, compartida. ¿En qué momento se pudrió todo? Cuando la envidia de Ricardo empezó a crecer como un tumor maligno en el corazón de su amistad. Javier se retorcía en el catre, reviviendo la traición una y otra vez, buscando una señal, una advertencia que pasó por alto. El recuerdo más doloroso era el de Sofía. La conoció en su primer restaurante. Una joven estudiante de arte con una sonrisa que iluminaba la sala. Fue un flechazo instantáneo. Su noviazgo fue un torbellino de felicidad. Ricardo fue el padrino de su boda. Verlos juntos, tan felices, debió ser el detonante final para la envidia de su amigo. Recordaba la noche antes de su detención. Habían tenido una fuerte discusión.
Javier había descubierto que Ricardo estaba haciendo negocios con gente muy peligrosa a sus espaldas, blanqueando dinero a través del restaurante. «Nos vas a arruinar, Ricardo. Esto es una locura», le había gritado. Ricardo, con una frialdad que le heló la sangre, le respondió: «Tú solo eres el contable, Javi. Yo soy el que toma los riesgos, el que tiene la visión». Al día siguiente, la policía irrumpió en su despacho. Lo acusaron de fraude masivo, de desviar fondos a cuentas fantasma. Todas las pruebas, meticulosamente falsificadas por un hacker contratado por Ricardo, apuntaban a él. Su mundo se vino abajo en cuestión de horas. La cárcel fue un infierno. 10 años borrados de su vida. Perdió el juicio, los recursos, todo. Pero lo peor fue el silencio de Sofía. Le escribió decenas de cartas que nunca obtuvieron respuesta. Luego, a través de un contacto dentro de la prisión, le llegó la noticia que le destrozó el alma. Sofía se había casado con Ricardo. La traición era completa, absoluta. Años después, otro recluso le contó la verdad. Ricardo había interceptado sus cartas y le había dicho a Sofía que Javier había muerto en un motín en la cárcel. Le había ofrecido consuelo, seguridad, un futuro para el hijo que ella esperaba. Su hijo. El niño que nunca llegó a conocer. El mismo niño al que acababa de salvar la vida. El destino tenía un sentido del humor macabro y retorcido. Ahora, fregando los suelos del imperio de su traidor, Javier no sentía odio, sino una determinación gélida. No se trataba de venganza. Se trataba de recuperar lo que era suyo. Su nombre, su honor, y sobre todo, a su hijo. Y para ello, necesitaba ser paciente. Mientras Javier planeaba en la oscuridad, Ricardo Vargas vivía bajo los focos. Su vida era una agenda apretada de reuniones de negocios, cenas de gala y eventos sociales. Se movía por los círculos más exclusivos de Madrid, con la confianza de un depredador en su territorio. Pero bajo la superficie de éxito, había un vacío creciente. Su matrimonio con Sofía era una fachada fría, un acuerdo de convivencia mantenido por el bien de Hugo y las apariencias. Las noches las pasaba en clubs privados como Fuego Nocturno, rodeado de mujeres jóvenes y aduladores que reían sus chistes sin gracia. Bebía coñacs caros y cerraba tratos en reservados oscuros, siempre buscando la siguiente emoción, el siguiente peldaño de poder. Pero nada llenaba el hueco. A veces, en la quietud de la noche, el rostro de Javier volvía a su mente, un fantasma de su conciencia. Lo apartaba con un trago más. Él había ganado. Los ganadores no sienten remordimientos. O eso se decía a sí mismo una y otra vez. Últimamente, Ricardo estaba inquieto. Los beneficios de El Rincón del Tiempo, su buque insignia, habían bajado ligeramente. Nada alarmante, pero para un perfeccionista como él, era una afrenta. Sospechaba de pequeños robos por parte del personal, de una relajación general en la disciplina. Su solución, como siempre, fue tecnológica y despiadada. Decidió instalar un nuevo sistema de cámaras de seguridad de última generación. Micrófonos ocultos, cámaras de alta definición en cada rincón, desde la cocina hasta los almacenes. Quería tener ojos y oídos en todas partes. Un control total sobre su reino. Supervisó la instalación personalmente, disfrutando de la sensación de poder omnisciente que le proporcionaba. «Nadie se mueve en mi casa sin que yo lo sepa», le dijo a Boris, el gerente, con una sonrisa satisfecha. No podía imaginar que esas mismas cámaras, diseñadas para proteger su imperio, serían el instrumento de su caída. Estaba a punto de dirigir el objetivo hacia su propio y oscuro secreto. Una noche, aburrido en su despacho, Ricardo decidió probar su nuevo juguete. Abrió la aplicación en su portátil y empezó a navegar por las diferentes cámaras del restaurante. Vio a los cocineros trabajando, a los camareros preparando las mesas para el día siguiente. Todo en orden. Entonces,
cambió a la cámara del patio trasero. Allí, bajo la luz de un único farol, estaba el nuevo limpiador, el vagabundo que su hijo había traído. Estaba barriendo las hojas caídas con una eficiencia tranquila. Ricardo hizo zoom. Algo en el perfil del hombre, en la forma en que se movía, le resultó extrañamente familiar. Un eco de un pasado que se esforzaba por mantener enterrado. Frunció el ceño. «Es imposible», se dijo. «Puras imaginaciones». Pero no podía apartar la vista. Había una dignidad en la postura de aquel hombre, una inteligencia en su mirada que no cuadraba con la de un simple vagabundo. Una semilla de inquietud, pequeña pero persistente, se plantó en su mente. A partir de esa noche, observar al limpiador se convirtió en una extraña y secreta obsesión. Días después, Sofía decidió llevar a Hugo al restaurante para que viera a su padre. Era una tarde tranquila entre semana. Mientras Ricardo estaba en una reunión, Hugo, inquieto, se escabulló buscando a su nuevo amigo. Lo encontró en el pasillo del sótano, reparando una cerradura rota. «¡Javi!», exclamó el niño con alegría. Javier se giró, y una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, iluminó su rostro. Se arrodilló para hablar con el niño, preguntándole por su nueva bicicleta. En ese momento, Sofía, que había salido en busca de su hijo, dobló la esquina del pasillo. Su voz se quedó atrapada en la garganta. Vio a aquel hombre, el limpiador del que Hugo tanto hablaba. Sus ojos se encontraron por encima de la cabeza del niño. El mundo de Sofía se detuvo. El rostro estaba más viejo, marcado por el sufrimiento y una cicatriz casi invisible en la ceja, pero los ojos, esos ojos eran inconfundibles. Eran los ojos de Javier. Su primer amor. El hombre que, según le habían dicho, llevaba 10 años muerto. Un grito ahogado escapó de sus labios. No, no puede ser. Javier se levantó lentamente, su corazón martilleando contra sus costillas. Ver a Sofía fue como recibir un golpe en el estómago. Estaba aún más hermosa de lo que recordaba, pero había una tristeza en su mirada que no estaba allí antes. Hugo, ajeno a la tensión eléctrica que llenaba el pasillo, los miraba con curiosidad. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Conoces a Javi?» Sofía, pálida como el mármol, solo podía negar con la cabeza, incapaz de articular palabra. Javier tomó el control. «Hugo, ¿por qué no vas a ver si los cocineros te dan un poco de helado de chocolate? Tengo que hablar un momento con tu madre». El niño, sintiendo que algo importante estaba sucediendo, obedeció sin rechistar. Cuando se quedaron solos, el silencio fue ensordecedor. Finalmente, Sofía susurró con voz temblorosa. «Javier, ¿eres tú?», me dijeron. Ricardo me dijo que habías muerto. La confirmación de su sospecha no hizo el dolor menos agudo. Cada palabra de ella era una puñalada. «Como puedes ver, los rumores sobre mi muerte fueron muy exagerados», dijo él, su voz cargada de una década de amargura contenida. La llevó a un pequeño almacén vacío, lejos de oídos curiosos. Allí, entre cajas de manteles y botellas de vino, la verdad salió a borbotones. Sofía lloraba mientras escuchaba la historia de la traición, de la cárcel, de las cartas que nunca recibió. Le contó cómo Ricardo, el amigo desconsolado, la había apoyado en su duelo, cómo le había ofrecido un futuro para su hijo nonato, cómo se había casado con él por gratitud y por la seguridad del pequeño Hugo. «Yo no sabía nada, Javier, te lo juro. Creía que te había perdido para siempre». Javier, a su vez, le contó cómo había sobrevivido, cómo la noticia de su matrimonio con Ricardo le había destrozado, y cómo, irónicamente, el hijo que tuvieron juntos fue quien los había vuelto a reunir. La pieza que faltaba en el rompecabezas de Javier encajó de golpe. «¿Hugo es mi hijo?». Sofía asintió entre lágrimas. «Sí, Javier. Ricardo le dio su apellido, pero Hugo es tu hijo».
En ese oscuro almacén, rodeados del lujo que les habían robado, dos almas rotas se reencontraron, y un plan de justicia comenzó a forjarse en la mente de Javier, con una claridad cristalina. Ricardo regresaba de un corto viaje de negocios a Barcelona. Se sentía eufórico, acababa de cerrar un trato millonario. Al llegar a su mansión, encontró la casa extrañamente silenciosa. Subió a su despacho para dejar el maletín y, por puro hábito, encendió el portátil para echar un vistazo a las cámaras del restaurante. Se disponía a cerrar la aplicación cuando algo le llamó la atención. Retrocedió la grabación del día anterior. Y entonces lo vio. La escena en el pasillo del sótano. Su esposa, Sofía, y el limpiador. Hablando. La intimidad en sus gestos, la desesperación en el rostro de ella. Hizo zoom, el corazón desbocado. La tecnología de reconocimiento facial que había instalado. Identificó al limpiador en segundos. En la pantalla apareció un nombre junto a una antigua foto de archivo. Javier Montes. El aliento se le cortó. El fantasma era real. Había vuelto. Un torbellino de pánico y furia se apoderó de él. Su mundo, construido sobre una tumba vacía, estaba a punto de derrumbarse. El miedo lo convirtió en una bestia acorralada, y las bestias acorraladas atacan. Con manos temblorosas, Ricardo se dirigió a la caja fuerte oculta tras un cuadro. La abrió e introdujo la combinación. Dentro, junto a fajos de billetes y joyas, había una pistola. La cogió. Su peso en su mano se sentía frío y definitivo. El miedo había dado paso a una resolución asesina. Solo había una forma de silenciar el pasado para siempre. Bajó las escaleras, pasando junto al retrato de su familia feliz, una mentira enmarcada en oro. «Tengo que salir. Un problema urgente en el restaurante», le dijo a la asistenta, su voz extrañamente calmada. Condujo por las calles de Madrid a una velocidad temeraria, con la mente en blanco, excepto por un pensamiento. Tenía que encontrar a Javier. Tenía que acabar lo que empezó 10 años atrás. Esta vez, se aseguraría de que el fantasma no pudiera volver a levantarse. La lluvia fina que comenzaba a caer sobre la ciudad parecía un presagio de la tormenta que estaba a punto de desatarse en el corazón de El Rincón del Tiempo. Javier estaba en el vestuario del personal, a punto de terminar su turno. Había hablado con Sofía, habían trazado un plan. Reunirían pruebas, contactarían a un abogado. La justicia legal era el camino, no la venganza personal. Se sentía más ligero, con un propósito renovado. La puerta se abrió de golpe. Era Ricardo. Su rostro estaba descompuesto por el odio, sus ojos inyectados en sangre. En su mano, sostenía la pistola. «Así que volviste de entre los muertos, cabrón», siseó Ricardo, apuntándole directamente al pecho. «Debí asegurarme de que te pudrieras en ese agujero». El personal que quedaba en la sala se quedó paralizado por el terror. Javier, sin embargo, permaneció extrañamente calmado. 10 años en prisión te enseñan a controlar el miedo, a leer a tu oponente. Vio el temblor en la mano de Ricardo, la desesperación en sus ojos. No era un asesino a sangre fría, era un cobarde aterrorizado. «Baja el arma, Ricardo. Se acabó». «Ya lo sé todo», dijo Javier, con una voz tranquila que contrastaba con la tensión del momento. «No se ha acabado nada», gritó Ricardo. «Tú me lo quitaste todo, mi negocio, mi mujer». La ironía de sus palabras era demencial. «¿Yo te lo quité a ti?», replicó Javier, dando un paso lento hacia él. «Tú construiste tu vida sobre mis ruinas. Me robaste mi futuro, mi honor, y a mi hijo». La mención de Hugo hizo que Ricardo vacilara por una fracción de segundo. Fue el único instante que Javier necesitó. En un movimiento fluido y preciso, se abalanzó hacia adelante. No atacó el arma, sino el brazo de Ricardo. Con una técnica aprendida en el patio de la cárcel, giró la muñeca de su oponente, provocando un dolor agudo que le hizo soltar la pistola.
El arma cayó al suelo con un ruido sordo. Antes de que Ricardo pudiera reaccionar, Javier ya lo tenía inmovilizado contra la pared, con un brazo presionado dolorosamente contra su espalda. Se acabó el juego, Ricardo. Es hora de pagar tus deudas. En ese momento, las sirenas de la policía, alertada por un empleado aterrorizado, comenzaron a sonar en la distancia, acercándose cada vez más. La llegada de la policía convirtió el drama personal en una escena oficial. Ricardo, despojado de su poder y su arma, se derrumbó. Los agentes lo esposaron mientras él balbuceaba incoherencias, acusando a Javier de ser el verdadero criminal. Pero las pruebas eran abrumadoras. La grabación de las cámaras de seguridad, mostrando la amenaza a punta de pistola, era irrefutable. Y eso era solo el principio. Con la ayuda de Sofía, que testificó en su contra, y un buen abogado, Javier reabrió su antiguo caso. El hacker que Ricardo contrató años atrás, acorralado por las autoridades, confesó todo a cambio de una sentencia reducida. La confesión detallada de cómo se falsificaron las pruebas y se orquestó la ruina de Javier fue la pieza final. El imperio de Ricardo Vargas se desmoronó como un castillo de naipes. Fue condenado no solo por el intento de asesinato, sino también por el fraude original, perjurio y obstrucción a la justicia. La ironía final, le dieron una celda en la misma prisión donde Javier había pasado una década. Javier no solo recuperó su libertad y su honor, sino también una parte sustancial de la fortuna que le habían robado. El juzgado le otorgó la propiedad de la cadena El Rincón del Tiempo, como compensación por los daños. Volver a sentarse en el despacho del director, esta vez como su legítimo dueño, fue un momento surrealista. Pero su mayor victoria no fue material. Fue ver a Hugo, su hijo, corriendo a abrazarlo. Explicarle la verdad al niño fue difícil, un proceso lleno de preguntas y lágrimas. Pero el vínculo que habían forjado en tan poco tiempo era fuerte. Hugo, con la asombrosa resiliencia de la infancia, aceptó a Javier como su padre. Para él, era simplemente su héroe, el hombre que le había salvado la vida 2 veces. La primera vez del camión y la segunda, de una vida construida sobre una mentira. La familia, rota durante 10 años, comenzaba lentamente a reconstruirse. Javier, Sofía y Hugo empezaban un nuevo capítulo, con cicatrices, sí, pero juntos. El día de la reapertura oficial del restaurante bajo su nueva dirección, fue un evento para el personal. Javier los reunió a todos en el salón principal. Iba vestido con un traje elegante que le sentaba a la perfección, pero en su mirada conservaba la humildad de quien ha conocido el fondo. Muchos de vosotros me conocisteis como el hombre de la limpieza, comenzó. Hoy, me presento como Javier Montes, el fundador original de este lugar. Sé que esto es un gran cambio, pero quiero que sepáis que este restaurante volverá a ser lo que siempre debió ser. Un lugar de excelencia, sí, pero también de respeto y honestidad. Aquí todos somos un equipo. Hubo un aplauso espontáneo y sincero. Los guardias, Mateo y Lucas, le sonrieron con complicidad desde el fondo. Lucía, la camarera, le guiñó un ojo. Habían sido testigos de su viaje y sentían un profundo respeto por él. Javier había pasado de ser invisible a ser su líder, no por imposición, sino por la fuerza de su carácter. El fantasma del sótano se había convertido en el alma del restaurante. Un año después, en un soleado domingo por la mañana, la familia paseaba por el Parque del Retiro. Javier y Sofía caminaban de la mano, mientras Hugo corría delante, persiguiendo palomas. La risa del niño era la banda sonora de su nueva vida. Se detuvieron junto al estanque, observando las barcas. Javier miró a Sofía, cuyo rostro reflejaba una paz que él no había visto nunca. ¿Eres feliz?, le preguntó en un susurro. Ella se apoyó en su hombro. Nunca he sido más feliz, Javier. Hemos vuelto a casa. Él la abrazó, sintiendo el calor del sol en su espalda. A lo lejos,
vio a un hombre sentado en un banco, con la mirada perdida y la ropa gastada. Por un instante se vio a sí mismo. Se acercó al hombre y, sin decir palabra, le tendió un billete de 50 euros. «Para un café caliente», dijo con una sonrisa. El hombre le miró sorprendido y agradecido. Javier volvió con su familia, con el corazón lleno. Sabía que no podía cambiar el mundo, pero podía cambiar el mundo para una persona. Y sabía, sobre todo, que cada uno merece una segunda oportunidad para encontrar su propio lugar bajo el sol. Meses más tarde, el restaurante El Rincón del Tiempo volvía a ser el referente de Madrid, pero con un alma renovada. Javier había implementado programas de formación para jóvenes en riesgo de exclusión, ofreciendo una oportunidad a quienes, como él, la vida les había dado la espalda. Una noche, mientras revisaba las cuentas en su despacho, Sofía entró con una sonrisa misteriosa. Llevaba una pequeña caja en las manos. «Tengo algo para ti», dijo. Javier la abrió. Dentro había un par de patucos de bebé y una ecografía. Él levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas de incredulidad. «Vamos a...» No pudo terminar la frase. Sofía asintió riendo. «Sí, mi amor. Hugo va a tener un hermanito o hermanita». Javier se levantó, la alzó en brazos y la hizo girar, llenando el despacho de risas. La vida, que le había quitado tanto, ahora se lo devolvía con creces. El futuro ya no era un territorio oscuro y amenazante, sino una promesa brillante, llena de nuevos comienzos y la alegría de una familia que, contra todo pronóstico, había encontrado el camino de vuelta a la felicidad. La confesión de Ricardo, grabada en el móvil de Javier, selló su destino. Las imágenes de las cámaras de seguridad no dejaban lugar a dudas. El hombre que lo tenía todo, lo perdió todo en un instante. Ricardo fue condenado a una larga pena de prisión, un justo final para una vida de engaños. Javier, por su parte, no solo recuperó su negocio y su nombre, sino que reconstruyó su familia desde los cimientos de la verdad y el perdón. Junto a Sofía, Hugo y el nuevo bebé en camino, demostró que incluso después de la noche más oscura, el sol siempre vuelve a salir. Su historia es un poderoso recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en dinero o poder, sino en la fuerza del espíritu humano para superar la adversidad y reclamar la felicidad que le fue arrebatada. Gracias por acompañarnos en este intenso viaje. Si esta historia te ha emocionado, por favor, dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas. ¿Crees que la justicia siempre encuentra su camino, aunque tarde una década?